En Cuba ya morían niños y niñas antes de Trump, señor Pizarello. Mire, en Cuba hace 4 años murió una niña 3 horas esperando una ambulancia. No llegó nunca la ambulancia. La niña no estaba en una montaña, en un sitio de difícil acceso. La niña estaba en un centro de salud y querían trasladarla a otra. La niña estuvo 3 horas convulsionando y murió porque nunca llegó una ambulancia. Bueno, en la sesión Desmontando el Régimen vamos a presentar por acá un vídeo de un político de izquierdas español, Ahora, señor Pizarello. el señor Pizarello, una de las personas más despreciables que tiene la izquierda española, en especial por su vínculo con esa izquierda putrefacta de Valencia, y con Mónica Oltra y todo esto. No quiero entrar en detalles de la historia de Mónica Oltra y la corrupción de su expareja y todo esto, pero este señor Pizarello viene de allí, de esa trama. Miren lo que nos lee el señor Pizarello a los cubanos, porque claro, yo les puedo hablar de Cuba sin leer y les puedo hablar de España sin leer, porque yo he vivido años en España y soy cubano. El señor Pizarello podrá hablar de España sin leer, pero de Cuba no. Usted tiene que leer para hablar de Cuba, porque usted de Cuba no sabe nada. Y lo que usted leyó, señor Pizarello, probablemente ni siquiera lo haya escrito usted. Usted leyó el guión que le dictaron desde Paseo de La Habana en la embajada cubana en Madrid. Esa es la diferencia, señor Pizarello, entre ustedes y nosotros. Yo no tengo que leer mi realidad. Yo mi vida no la tengo que leer en prosa. Yo mi vida la puedo contar. Usted, para hablar de mi país y mi realidad, tiene que leerse un texto, señor Pizarello. Escuchemos al señor Pizarello. Con un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. Pues sí, esta semana Silvio Rodríguez, uno de los referentes más universales de la Cuba contemporánea. Una pequeña pausa, señor Pizarello. Silvio Rodríguez no es un referente universal de la Cuba contemporánea. Silvio Rodríguez fue un referente de una Cuba que hoy no existe. Pero usted no conoce Cuba, señor Pizarello. Usted tiene que leerla. Ese es el problema, que usted no la conoce. Usted solo lee sobre Cuba. Señor Pizarello, la Cuba de Silvio Rodríguez no existe ni siquiera en la mente de Silvio. Esa Cuba de Silvio Rodríguez, la Cuba de la gente que cantaba las canciones de Silvio Rodríguez, esa Cuba romántica de la revolución de la izquierda, esa Cuba de los trabajos voluntarios de la zafra de los 100 millones, esa Cuba, señor Pizarello, ya se fue. Se fue con la misma Cuba de la UMAP de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés. No, Silvio no es un exponente de la Cuba de hoy. Los exponentes de la Cuba de hoy, muy a mi pesar, son los reparteros. Sí, muy a mi pesar, Chocolate, desde la prisión, es mejor exponente de la Cuba de hoy que Silvio. Muy a mi pesar, el Tiger, que en paz descanse, con sus problemas de adicción a las drogas, con sus problemas de alcoholismo, con su mala educación y con todo esto, el Tiger es mejor exponente de la Cuba de hoy que Silvio. Ya está usted mal contextualizado. Pero volvemos al inicio, señor Pizarello. Usted está leyendo algo de lo que usted no conoce. Ningún cubano que conozca la Cuba de hoy cita a Silvio Rodríguez como un exponente de esa Cuba. A lo mejor como un exponente de la Cuba de los 80, a lo mejor de los 90. Pero la de hoy no. A ver qué más, Pizarello. Y antes de seguir con el vídeo, quiero recomendarte una clínica que de verdad vale la pena. Pedraja Dental. Si estás buscando un lugar serio, profesional y de confianza para cuidar tu sonrisa y tu salud dental, presta atención a esto. En Pedraja Dental vas a encontrar un equipo enfocado en darte una atención cercana, personalizada y con un trato humano de verdad. No estamos hablando solo de estética, estamos hablando de salud, de bienestar y de esa seguridad que te da sentirte bien cuando sonríes. Ya sea que necesitas una revisión, una limpieza, tratamientos dentales, mejorar la apariencia de tu sonrisa o simplemente ponerte en manos de profesionales que sepan lo que hacen, Pedraja Dental es una excelente opción.
Hoy en día, encontrar una clínica dental en la que confíes realmente no es tan fácil. Por eso, cuando aparece un lugar que combina profesionalidad, experiencia y buena atención, hay que aprovecharlo. Así que ya sabes, si quieres cuidar tu salud dental con gente preparada y comprometida, te recomiendo Pedraja Dental. Te voy a dejar la información aquí debajo para que los contactes directamente y si dices que vas de mi parte te van a hacer un súper descuento. Pedraja Dental, cuida tu sonrisa con profesionales de verdad. Y ahora seguimos con el vídeo. Recordaba que no existe en la historia un bloqueo más largo ni tampoco más cruel e inhumano que el de Cuba, sobre todo después del bloqueo energético de Trump y Rubio, que para un país sin petróleo significa hoy que decenas de miles de personas, la mayoría de ellas niños y niñas, no tengan acceso a electricidad, alimentos, no puedan operarse en un hospital o se vean condenados a vivir en ciudades con problemas epidemiológicos cada vez más graves. Señor Pizarello, yo fui niño en Cuba. Yo le puedo hablar de todo eso sin leer. Sí, yo fui niño en Cuba y sufrí problemas siendo niño cuando Trump todavía no pensaba ser presidente, cuando todavía formábamos parte prácticamente del bloque socialista o estábamos saliendo de él. Yo tuve problemas de salud. Yo tuve la meningo viral, evidentemente la viral, 2 veces. Mi hermano también. En esa Cuba que usted dice bueno, que no tenía problemas cuando aquello, los tiene ahora con Trump. En la Cuba antes de Trump, señor Pizarello, los niños se morían porque no había ambulancias. En la Cuba antes de Trump ya existían los apagones. En la Cuba antes de Trump, yo siendo un niño, tenía que dormir con las cucarachas y los ratones caminándome por encima, señor Pizarello. Yo en la Cuba antes de Trump, cuando yo era un niño, tenía que, perdónenme la palabra, pero lo voy a decir de la forma que lo decimos en Cuba, tenía que cagar y mear en un cubo, señor Pizarello, y bañarme en un balde con un jarrito, echarme el agua encima y enjabonarme con imaginación, porque no había jabón, señor Pizarello. Y eso no era por un bloqueo. ¿Por qué? Simple. Porque a mi alrededor, los dirigentes del Partido Comunista, en lo que yo vivía en esa absoluta miseria, ellos construían sus chalés, sus mansiones. Ellos andaban en automóviles, en ladas nuevos con combustible. Yo no tenía comida. Ellos tenían riqueza suficiente para especular en su lada, señor Pizarello. Y todo esto sin leer yo, porque yo no tengo que leerle mi vida dentro del comunismo. Mi vida, yo no tengo que leérsela. Usted sí, porque usted de esto no conoce nada. Absolutamente nada. Bloqueo. Mi ciudad, Cienfuegos, la perla del sur. La linda ciudad del mar donde no se puede pescar. Sí, en mi ciudad, la linda ciudad del mar, la perla del sur, rodeada de esa bahía espectacular y de esa costa impresionante donde el Partido Comunista de Cuba no permite pescar. En mi ciudad no se puede comer pescado, Pizarello. No porque Trump haya impedido que pescáramos nosotros, no. Quien lo impide es el Partido Comunista de Cuba, que multa y persigue a todos los cienfuegueros que tiran un arte de pesca para poder alimentar a su familia. Pero eso usted no lo sabe, porque nadie se lo ha escrito en un papel. Porque usted lo único que sabe de Cuba es lo que le escribieron en ese papel. Eso se lo puedo contar yo. Que en Cuba hay una ley de pesca que impide a mis vecinos pescar para alimentar a su familia. Vamos a ver qué más, señor Pizarello. Vamos a ver qué más tiene en esos documentos escritos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues el único que le interesa al desquiciado Calígula de la Casa Blanca. Doblegar a Cuba y devolverla seguramente al burdel y el resort de playa que ya era en tiempos de Batista. Oh, hablemos de burdel y resort de playa. Lo de resort de playa ya ha caído. Lo de burdel no. Sí, señor Pizarello, porque en tiempos de Batista, según datos, que tampoco tengo que leérselos porque me lo sé, yo lo estudié. Según datos del censo que hizo la revolución, a partir de esas mujeres que en teoría eran prostitutas y se inscribieron en esos cursos de corte y costura promovidos por la revolución, en teoría, según esos datos, habían en Cuba aproximadamente 10.000 mujeres que se dedicaban a esa lacra social de la prostitución. Señor Pizarello, en mi familia habían
putas en los 90. Pero además, putas por necesidad, para poder comer. Señor Pizzarello, en Cuba hay mujeres que estudian una ingeniería por el día y por la noche tienen que estudiar anatomía de un extranjero para poder alimentar a su hijo al otro día por la mañana. Señor Pizzarello, si hacemos hoy un censo de prostitución en Cuba, me temo que la prostitución de mujeres y hombres quizá multiplique por 20 la que existía cuando usted decía que Cuba era un burdel y sol y playas. Pero lo más triste, señor Pizzarello, son los clientes, porque es que por lo menos cuando Batista, vamos a tirarlo un poco a broma, ¿no? Por lo menos cuando Batista teníamos clientes yanquis. Hoy, señor Pizzarello, tenemos clientes yanquis, tenemos clientes muertos de hambre españoles que no pueden pagarse el turismo sexual en Tailandia, que ya es barato, y van a pagárselo a Cuba, porque en Cuba cuesta un plato de comida apoyar. Tenemos clientes italianos, tenemos clientes filipinos, tenemos clientes chinos, tenemos clientes mexicanos. Sí, señor Pizzarello, la internacionalización de la revolución, el internacionalismo proletario, internacionalizó hasta las putas en mi país, señor Pizzarello. Sí, eso es otra conquista de la revolución. Pero usted no sabe nada de eso. Usted tiene que leerlo. Yo no, esa es mi vida, yo lo he visto, yo lo he vivido. El objetivo del Calígula de la Casa Blanca, señor Pizzarello, ¿cuál será? Le voy a ser sincero, me importa un carajo cuál es el objetivo, siempre y cuando saque a patadas de mi país a la casta, costra, mugre, comunista que usted defiende. Me importa si quiere quedarse con Varadero, con Santiago de Cuba, o quiere ampliar la base naval de Guantánamo y que llegue hasta Matanzas. Me importa un bledo. Vamos a ser mejor país siendo una base naval más grande que siendo el burdel vendido por los comunistas a todos los pedófilos del mundo. Vamos a ver qué más tiene usted escrito en ese papel, señor. Y asfixiar a toda la América Latina rebelde para saquear su agua, su litio, su petróleo. Y si para eso tienen que bombardear, pues bombardean. Y si para eso tienen que intervenir descarnadamente en la economía, pues intervienen. Y si para eso tienen que asesinar, como digo, a miles de niños y niñas en Cuba, como lo hacen en Gaza, pues asesinan. En Cuba ya morían niños y niñas antes de Trump, señor Pizzarello. Mire, en Cuba hace 4 años murió una niña 3 horas esperando una ambulancia. No llegó nunca la ambulancia. La niña no estaba en una montaña, en un sitio de difícil acceso. La niña estaba en un centro de salud y querían trasladarla a otra. La niña estuvo 3 horas convulsionando y murió porque nunca llegó una ambulancia. Pero ese mismo día, señor Pizzarello, ese mismo día hubo una manifestación en La Habana, señor Pizzarello. ¿Usted sabe cuántos camiones de policía y cuántos automóviles, patrulla, acudieron a esa manifestación? Decenas. Es decir, para reprimir al pueblo existen dentro de mi país, que usted tiene que leerlo, yo no, yo lo sé, todos los medios disponibles. Para transportar a una niña enferma a un hospital para salvarle la vida, para eso no hay ni una ambulancia. En Cuba los niños llevan muriendo tiempo, señor mío, mucho tiempo. A ustedes nunca les ha preocupado la vida de los niños en Cuba. 3 angelitos caminando por debajo de un balcón en La Habana murieron aplastadas por ese balcón de un edificio que el régimen cubano prefiere no reparar porque tiene hoteles que construir, los mismos hoteles donde Pablo Iglesias va y se aloja luego a hablar bien de la revolución. Ninguno de ustedes denunció la vida de esas 3 niñitas aplastadas por ese balcón. Tampoco denunciaron la vida de ese niño con autismo, ciego, que murió también encima de una camilla de un policlínico esperando una ambulancia que no llegó jamás. Ni la otra niñita en Santa Clara que murió esperando una ambulancia medicalizada con oxígeno para ser trasladada y murió también en el centro médico. No me hable de la muerte de los niños en Cuba, porque
Esa realidad, por desgracia, la he visto yo de cerca. Muy de cerca. Yo no tengo que leerla. A ver qué más, señor. A ver qué más. Es verdad que el propio Silvio Rodríguez y mucha gente de la isla reconoce que Cuba debería haber emprendido hace tiempo reformas económicas, energéticas, políticas, para paliar la situación actual de debilidad. Pero claro, no. Reformas energéticas, económicas, políticas. Por ejemplo, permitir la libertad de expresión. Pero claro, ¿cómo vamos a permitir la libertad de expresión si Donald Trump está ahí? ¿No? ¿Cómo vamos a permitirle a ese abuelito que ayer salió en Camagüey con un cartel en alto diciendo abajo la dictadura? Él solo, un señor mayor indefenso con unas palabras escritas en un cartel. ¿Cómo vamos a permitirle a ese abuelito que ejerza su libertad de expresión? No, tenemos que golpearlo como hizo la policía, señor Pizzarello. Tenemos que meterlo a golpes en un coche patrulla, como hizo la policía de Camagüey. Coche patrulla que sí hay, pero no hay ambulancias. Claro, teníamos que haber hecho reformas, pero no las hicimos. Pero las consecuencias de no haber hecho las reformas, que son simples las reformas, elecciones libres, pluripartidistas, conservación internacional, libertad de prensa y libertad para los presos políticos. Lo mismo que ustedes le pedían a Franco. Esas reformas son las que se tenían que haber hecho, pero no hoy, señor Pizzarello. No, porque usted no conoce la historia de Cuba, usted tiene que escribírsela para que la lea. Esas reformas tenía que haberla hecho Fidel Castro en el año 59, porque fue lo que prometió. Pero usted tiene que leerlo en un papel, porque usted es un ignorante de todo esto. A ver qué más, ilústreme. ¿cómo hacerlo cuando lo que se tiene adelante son 77 años de bloqueos, leyes criminales de aplicación extraterritorial como la Helms-Burton? Usted no conoce la ley Helms-Burton. Pero hablemos de leyes criminales. La ley de vagos y maleantes, no la de Franco, no, la de Cuba. Sí, hablemos de leyes criminales, porque en la España franquista había la ley de vagos y maleantes. ¿Qué decía la ley de vagos y maleantes? Oh, era simple. Básicamente, si algún policía, algún guardia civil, no sé, se imaginaba que tú eras un vago o un maleante, ibas preso. No tenía que probarlo, solo tenía que imaginárselo. ¿Qué dice la ley del peligro, la ley de la peligrosidad, señor Pizzarello? Usted no la conoce, porque usted tiene que leer sobre mi país. La ley de la peligrosidad es una copia exacta, señor Pizzarello, de la ley de vagos y maleantes de Franco. Eso es una ley criminal. Pero además, la ley que impide a mis vecinos pescar viviendo frente al mar es una ley criminal. La ley que impide a mi vecino que tiene matas de aguacate vender los aguacates, eso es una ley criminal. La ley que impide a un médico cubano de la Isla de la Juventud que no puede comer con su salario, la ley que le impide vender una libreta en 100 pesos y por eso le ponen 4,000 pesos de multa por vender una libreta. Eso es una ley criminal. Pero esas leyes no las dictó Trump. Esas leyes no están en la Helms-Burton, ni en la Torricelli, ni en la CDA de los 2000, del año 2000. No. Esas leyes son las leyes del Partido Comunista. La ley que regula que a un abuelito cubano haya que pagarle $4 de pensión al mes. Eso es una ley criminal. Y usted me está hablando de la ley Helms-Burton. Venga ya. Usted ni se ha leído la ley Helms-Burton. Yo sí. ¿Usted sabe qué dice el título 1 de la ley Helms-Burton? ¿Usted sabe qué dice el título 2? ¿Usted sabe qué dice el título 3? Usted lo único que sabe de esa ley es lo que le escribieron ahí, que se llama Helms-Burton. Usted no sabe ni por qué se llama así. Yo sí. A ver, ¿qué más? Constantes intentos de sabotaje por parte de una potencia extranjera que a menudo se comporta como un matón. Y mientras esto ocurre, asistimos a una escena reveladora. Las grandes cadenas hoteleras españolas abandonan Cuba, no porque hayan dejado de creer en el país, sino porque son objeto de una presión política y económica insoportable por parte de Washington. Oh, qué interesante. Claro, cuando lees tanto no puedes captar la lógica. Acabas de afirmar que había un bloqueo de 67 años
Y luego, 2 párrafos más abajo, acabas de decir que habían grandes compañías hoteleras españolas en Cuba, que acaban de abandonar Cuba, es decir, que hasta ahora mismo estaban en Cuba. Señor Pizarello, o canta o come fruta, como decimos en Cuba. Las dos cosas no puede hacer. Si había un bloqueo porque habían grandes compañías hoteleras españolas en Cuba, ¿no era que estábamos bloqueados? ¿O no? Por otra parte, señor incongruente Pizarello, ¿algún cubano alguna vez disfrutó de los servicios de esas grandes compañías hoteleras españolas? No, sí que va. El salario de un cubano no da ni para pagarse 2 horas en una habitación de un hotel de Meliá o de Iberostar. Pero eso usted no lo sabe. Usted tiene que leerlo. Yo no. Yo soy de ahí. A ver, ¿qué más, señor? ¿Qué más? ¿Qué más? Ilústreme con su lectura. ¿Y eso por qué se hace? Porque lo que se pretende simplemente es expulsar a quienes hoy están allí, simplemente para abrir paso a las empresas de Trump y de sus familiares. Para abrir paso a las empresas de Trump y de sus familiares. Bueno, imaginemos que así sea, señor Pizarello. Los cubanos que vivimos hoy en Florida conocemos algunas empresas de Trump. Y yo me he hospedado en el Hotel Trump del Doral y me he hospedado en el Hotel Trump de Las Vegas. Yo, un cubano recién llegado a Estados Unidos, con mi salario, señor Pizarello, he viajado con mi esposa a Las Vegas y me he hospedado en el Hotel Trump. En todos los años que viví en Cuba, yo jamás me pude hospedar en un hotel Meliá ni un hotel Iberostar. Jamás. ¿Sabes qué significa eso, señor Pizarello? Que si Cuba se llena de hoteles Trump, bienvenidos sean todos. Tengo la seguridad de que nos vamos a poder hospedar en todos ellos con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo. En cambio, mientras Cuba siga bajo el monopolio de compañías españolas, se va a seguir repitiendo el mismo ciclo de corrupción, de segregación y de apartheid que tienen ustedes, los comunistas, con nosotros, el pueblo cubano. Bienvenidas todas las empresas de Trump y de sus amigos, que lo que van a traer a Cuba es desarrollo, libertad, democracia, todo lo que ustedes nos han robado, financiado por Iberostar y por Meliá. A ver qué más, señor. ¿Y qué dicen nuestros patriotas de pacotilla? Ay, lacayo siempre del neoemperador rindiéndole pleitesía. Pero nosotros, señoría, no vamos a mirar hacia otro lado. No, usted no puede mirar hacia otro lado. Usted tiene que leer. Yo puedo mirar hacia todos los lados, señor Pizarello, porque yo no tengo una orientación aquí leyéndola fijamente porque no me la sé. No, yo sé que ustedes no pueden mirar al otro lado. Usted tiene una lectura pendiente. Usted de ese texto no puede apartar la vista porque usted no sabe una palabra de lo que está diciendo. Así es la vida. Siga sin apartar la vista, a ver. Porque somos de la estirpe de José Martí, hijo de... Lávese la boca antes de hablar de José Martí. Lávese la boca. Si hay algo de lo que usted no sabe aquí, es de Martí. Si usted fuera de la estirpe de Martí, lo primero que estuviera haciendo es repitiendo ese texto por lo menos de memoria. Martí tenía vergüenza. Martí jamás leyó un discurso. Jamás leyó un discurso. Era una de las grandes vergüenzas de Martí, tener que leer un discurso. Martí hablaba horas frente a los tabaqueros en Tampa. Martí hablaba de niño. Le llegaron a decir en La Habana que era un niño peligroso por los discursos que daba siendo adolescente, 14, 15, 16 años antes de llevárselo al presidio. Martí jamás leyó un discurso. ¿Sabe por qué, señor Pizarello? Porque Martí, primero, sabía de lo que estaba hablando y segundo, sentía de lo que estaba hablando. Algo de lo que usted carece, de las dos cosas. Usted jamás va a ser de la estirpe de José Julián Martí Pérez, ni de cerca.
Valenciano y de Canarias, y porque no podemos aceptar que un autócrata sin escrúpulos decida qué gobiernos tienen derecho a existir y cuáles deben ser sometidos por hambre, por sanciones o por coerción económica. Porque hoy es nuestra isla hermana del Caribe y... No, señor. No somos hermanos. No, gracias. No, no necesito su hermandad. Pero es que mi madre, que está dentro de Cuba, no necesita su hermandad. Mi madre necesita libertad, no su hermandad. Es que mis primos, mi familia, que está dentro de Cuba, no necesita su hermandad. Necesitan libertad, necesitan prosperar, necesitan vivir. No necesitan ser hermanos suyos. Para nada. Gracias. Yo, hoy que estoy fuera de Cuba, no lo quiero a usted de hermano ni de vecino. Pero es que cuando yo vivía dentro de Cuba, tampoco lo quería. No lo conocía. Y antes de conocerlo, ya no lo quería. Personas como usted son cómplices, directos, indirectos, por inmorales, de todo lo que estamos sufriendo nosotros los cubanos. A mí no me dejan entrar en mi país. Y usted me llama a mí lacayo de quién. Yo llevo años, más de 7 años sin abrazar a mi madre. Y usted me llama a mí lacayo de quién. Ustedes, la izquierda española, no tiene vergüenza, no tiene dignidad, no tiene honor. José Martí tenía honor. José Martí fue preso a cumplir presidio político con trabajos forzados en las canteras de San Lázaro. Caminaba todos los días antes de salir el sol, horas con el grillo en el tobillo y en la cintura y la cadena golpeándole en la ingle y en los testículos, que le provocó una úlcera con 16 años. José Martí tenía honor, prefirió ir preso antes de someterse al poder español en Cuba, que oprimía a sus vecinos y a sus amigos. Usted no tiene honor. Usted no tiene principios. Usted no es del estirpe de Martí. Usted es del estirpe de Valeriano Weyler. Usted es del estirpe de Blanco. Usted es del estirpe de Martínez Campos, don Arsenio Martínez Campos. Usted es del estirpe de Sagasta, el traidor. Usted no es del estirpe de Martí. A ver, termine su lectura, señor. Mañana serán el resto de pueblos del mundo, incluidos los nuestros. Por lo tanto, que se levante el bloqueo criminal contra Cuba, dejen vivir a la isla. Sí, déjennos vivir, ustedes. Déjennos vivir. Españoles como tú, que llevan parasitando mi país, mi territorio hace siglos. Una vez fuimos a España, una vez tuvimos el honor de ser parte de ese imperio español, hasta que llegaron los españoles como tú, españoles sin moral, sin principios, sin ética, sin valores, sin vergüenza. Españoles que no les importa el bien y el mal. Españoles que lo único que les importa es una silla, un poder, un cargo y una paguita. Y gracias a españoles como tú, hay cubanos hoy dentro presos siendo niños, como el niño Jonathan, que cumplió 17 años en una cárcel de máxima seguridad por gritar patria y vida. Gracias a españoles como tú, hoy hay niños que están sufriendo lo mismo y con la misma edad que José Julián Martí Pérez dentro de Cuba. Y viene usted a hablarme aquí de mi historia. Siga leyendo. Siga leyendo informes que le pasa al consulado de Cuba en España o la Asociación Aide Santa María gallega, que acaban de capturar a su presidente por tráfico de drogas. Siga leyendo. Lee usted muy bien. Pero de saber sobre la realidad nuestra, no, hombre, no. Te faltan muchas escuelas al campo. Te faltan 3 años de pre. Te faltan muchas calles de naranja chapeada machete, campeón. Te faltan muchas aguas con azúcar.
Te faltan muchos pan viejos, mijo. Te faltan muchas bandejas de aluminio llenas de arroz, chícharo y gorgojo. Tú no sabes lo que es eso. Te faltan muchos toquis de uva, campeón. Te faltan muchos apagones. Te faltan muchos aguaceros, muchos fangueros de tierra colorada. El día que tú te pases una semana en mi Cuba, en la Cuba de mi vida, una semana, ese día, tú vas a poder decir 2 palabras sin leer. Mientras tanto, no, mijo, usted no sabe nada de mi país. Ni tú, ni todos esos que están ahí juntos.